Vale, ahora ya sí. Ahora ya sí que mola. Ahora ya se ve. Ahora ya está perfecto. A ver si entra gente. Más o menos 110, 120 euros el Boku Kaioken. Así de guays. Sube como la espuma. Pues nada, a ver, si no tienen en esta tienda... A ver, ¿dónde puedo ir? Vamos a mirar por aquí. Sí, vamos a ir por aquí. A ver si vemos algo. Que por aquí también suele haber otras tiendas con más cosillas. De Kingdom Hearts no he visto nada. He visto de Yu-Gi-Oh! Y a ver, por aquí, si encontramos algo. Esta es de Gundam. Ya. La tienda de Star Wars me parece que es esta, justo esa que está ahí. Así que ahora en cuanto se ponga en verde, cruzamos y echamos un vistazo a ver a lo que hay de Star Wars. Sí, esa era la tienda de Star Wars, sí. Vale, y por aquí hay más tiendas por allí. Ya me suena la calle. Agus, si no te da más, bueno, transmite no. Yo compartí el directo en el grupo, creo. Confírmamelo y si no, compártelo para que más gente lo vea y demás. A ver, vamos a acercarnos. Y aquí tenemos cosas raras de bichos que no conozco. Bueno, sí, de Mario lo conozco. Es lo único que conozco. Godzilla, Mazinger Z. Y ahora vamos a mirar de Star Wars. Star Wars, Batman. Y ¿qué más hay por aquí? Estos son todos los que te enseñé la otra vez, Agu. No sé si te acuerdas. Estos están solamente de exposición. Y Iron Man, y por aquí Pokémon, y aquí tienen al Vegeta. Y yo sigo pensando que el Vegeta es enorme. Yo lo sigo viendo muy grande. ¿Qué quieres que te diga? Y aquí de Pokémon.
Y aquí, ¿qué más vemos? A ver. Más de Dragon Ball. Tenerlas tienen, otra cosa es que las tengan a la venta. Espérate porque están liados en la tienda. Mira, Ranma. Ranma chico, Ranma chica. Shampoo. Y a ver, ¿qué más vemos? Saint Seiya. Y aquí están las otras de Star Wars. Mira, el Kylo Ren. Vamos a destrozar un poco la tienda con Kylo Ren. Ay, mira, no me preguntabas por el negro. ¿Querías este negro? Ahí lo tienes, 5.800. ¿Qué más? A ver. La otra vez me habías preguntado por el negro, si mal no recuerdo. Pero bueno. Bueno, esto ya para gente que le guste pintar figuras y demás, esto es un paraíso. O sea, tienes pinturas, un montón de sprays, de pinceles, de esculpidores. Yo qué sé, aquí hay de todo. Hasta los yokai. Yoderu, 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 yokai. A ver. Por aquí. No, no lo tienen. Ah, mira, aquí están los de Pokémon. Aquí tienes a Pokémon. Jesse James y Ash. ¿Qué más? Por aquí esto de Dragon Ball. Genen Doroids. ¿Qué coño es eso? Ah, no. Estos están por separado, vaya. Y no pone nada de que vayan en pack. Ni que te hagan descuentos si lo compras todo, ni nada. Joder, me cago en la puta. Mira. Estos son enormes. El Célula y los demás. Es que son enormes. Exageradamente enormes. Son más grandes que las tetas de esta. Nada, y el segundo piso es de Gundam. Hostia, no sé si conocisteis este juego. Mira. Del Virtua Fighter. Madre de Dios. Qué guapo. Qué tiempos. Madre mía. ¿A la izquierda dónde? ¿Estas? ¿Te referías a estas figuras? O los androides estos de montar. Es que no sé qué son los Nedoroids. Las Figure-Rise estándar o esto de aquí arriba. No sé a qué te refieres.
Yo te lo enseño igualmente. Hostia, esto lo tenía yo de pequeño. Son las figuras pequeñas cabezonas. Al lado de las figmas. Espérate, a ver. Que me aclare. Las figmas son las donde estaban antes, creo. No, ¿dónde estaban las figmas? Ah, bueno, mira, aquí están estas. Todo normal. Figma, a ver. ¿Dónde coño están las figmas? Vale, justo para el otro lado. Vamos para aquí, ¿para dónde estaba? O para el otro lado. Tortugas ninja. Y Rafael. Hombre, eres consciente de que como no paro va a estar difícil. Pero a ver. Ah, vale, las figma estas. Vale. Y Nedoroids. ¿Qué son Nedoroids? Ahora a buscar eso. Aquí están figma. Donde Virtua Fighter, a la derecha. Vale. Aquí están las figma. Y aquí hay figuras cabezonas. Pero no veo nada que se llame Nedoroid. Ah, mira, de Link, del Zelda. Hostia, qué guapa esta. Ah, vale, los androides estos. Boba Fett y Kylo Ren. Estas. Se refleja un huevo. ¿Y qué más hay por aquí? De Star Wars nada más. Enseño estas. Y una del Joker. Ahí las tienes. De abajo a la derecha. ¿Estas de las chiquillas estas? Sí, estas. Bueno, esta es la única que está en oferta. Opa. Y esta también está rebajada. Y luego ya estas ya no están rebajadas.
Pero especialmente me encanta la de Link, ¿eh? Esta es una pasada, sinceramente. Te viene hasta con... No lo veis, pero viene con el caballo. Puta, no reflejes. Bueno, ahí más o menos se ve un poco. Viene con el caballito. Mira qué guapa. Y luego si queréis hacer un musical, pues ahí tenéis a Elsa. Voy a preguntar a ver si tienen el Vegeta. Probablemente no lo vendan. Pero bueno. Hay que intentar probar suerte. Mírame la página del grupo. Cuando hablaron del Vegeta, a ver qué precio tenía. Que me lo puso un chaval que no sé si estaba en 4.000 y pico o 5.000. Y quiero asegurarme. Si me hacen... Ah, no. Kono Vegeta wa utemasu ka? Ah, zanen desu ne. Arigatou gozaimasu. Pues nada, el señor japonés ha dicho que no, que ahora mismo que no lo vende. Y yo, pues me cago en tu puta madre. No, en verdad le di las gracias, pero bueno. Ay. ¿Para dónde vamos ahora? A ver. Para aquí. Vamos a ver si hay suerte aquí. Opa. ¿Qué queréis que vaya mirando la siguiente tienda? Ir diciéndomelo para tenerlo ya en mente. Si queréis ver algo en especial o si directamente yo voy a buscar mis cosas. ¿O qué? Qué guay. Una tienda de cosas frikis de idols y cosas así. Otra de la misma chica de antes, que pesado, lo mismo. Me cago en Dios. Uy, esa tienda. Vale, ya tenemos un nuevo objetivo. Esa y a Taito Station. Vale. Ahora falta que se abra el semáforo. Esa va a ser para luego. Ahora vamos a ir a aquella de allí. Y a ver qué hay. Mirad cuántas cosillas. Allí hay otra tienda, con lo cual, vale, se puede ir caminando, recorriendo unas cuantas. Que todavía no me las he aprendido, son un huevo de ellas. Mira, ahora vamos a hacer el español, ¿vale? Espérate que viene... Uy, casi chocan estos dos. Va el tercero, ahora se pone en rojo, pero este se la pela y pasa directamente, porque va hablando por el móvil. Esto la cuenta para presentárselo a la policía y decirle, mira, un tonto hablando por el móvil. Ahora. Y a ver qué le dan de regalo. Bueno, vamos a meternos ahora a esta. Esta me parece que tampoco se podía grabar, así que vamos a bajar el teléfono y a no llamar mucho la atención. Vete buscando, please.
Pues... ¿Cómo que 8.600 yenes? No me jodas, es imposible. Yo puse que costaba 5.200 el mío, el que encontré ahora. Y estaba a unos 5.600, así que es imposible que cueste tantísimo. Una burrada. Ah, el antiguo. No, te digo el... este día cuando estuvieron hablando en el post del Vegeta, alguien puso que había una promoción, una oferta en Miami. Busca la palabra Miami y a ver si así sale. Pero es una... o algo así. Lo que pasa es que a Miami también me quedan a tomar por culo. Está en Tokio. No voy a ir hasta Tokio. Son 5.200, me compensa y me lo compro, aunque luego lo venda. Aquí no lo veo, joder. Esta tienda es la que tenían varias plantas y donde estaba la máquina recreativa de Bruce Lee. Voy a preguntar porque si no esto no acabo nunca. Ese hecho figure art ありますか？ドラゴンボールの近接動ける。ちょっとわからないですね。ちょっとわからないです。ありがとう。Será gilipollas. Me dice que no me entiende, el cabrón. Será que no se lo he explicado bien. Puto retarde. Perdonad por el mareo, pero es lo que tiene entrar a escondidas con la cámara. A ver, aquí sí, ya hay más cajas y ya hay algo más decente. Esto ya me sonaba a mí. Pero ¿dónde estarán? Vale, mira directamente la web de Miami y a ver a cuánto lo tienen. Y me dices. Me parece a mí que no tienen aquí las figuritas de Dragon Ball. No las veo. Sumimasen, Dragon Ball のフィギュアとありますか？売ってますか？あ、ドラゴンボールです。もう一つ上のフロアにありますよ。はい、ありがとうございます。はい、Vale, pues hay que ir para arriba. Mojitotsu. Evento floor. Wow, Gundam por doquier. Chururururu. Esto es todo Gundam. Me parece. Sí, me dijo que arriba del todo, no aquí. Vamos a mirar. Espérate. No, esto es de preparación y montaje de piezas. Aquí no es. Bueno, más los costes de envío, creo que sí que me merece la pena comprar esa otra.
Pero bueno. Sumimasen. Dragon Ball no figure art utemasu ka? Ah, yatta. Ay, arigatou gozaimasu. Vale, pues aquí la tenemos igual a 5200. Sí, aquí está 5200. Super Vegeta también a 5200. Mira, podemos hacer la comparación del peinado. Chum. Es que es exactamente igual. Clavado. Y... sí, es el mismo, vaya. Y mira, el Goku pequeñín. Son Gohan. Un Freezer. Pero esto... es un modelo de exposición, me parece. Ya. Hola. Y nada, pues eso. Pues está más o menos el mismo precio. Y a ver qué más hay por aquí. Voy a ver si encuentro algo de Gundam o algo, porque seguro que César me lo va a echar en cara después de venir a este piso y no enseñar nada. Así que estaba por ti, César. Ya cuando lo quieras ver, lo verás. Yo no entiendo nada de esto, sinceramente. Chun, chun, chun. No, era de plástico todo. Agu. Do you wanna say hello to YouTube? Oh, yeah, sure. YouTube. Spanish or English? Yeah, people can. Hola, persona random en Japón. Ah, do you speak Spanish? Sí, soy de México. Ah, vale. Sí. Pues hala, ya hemos encontrado una mexicana también por aquí. Sí. Mucho gusto. Igualmente. ¿Qué estás de vacaciones? ¿Estáis de vacaciones? No, estudiamos acá. Pues si me quieres buscar, mi canal es Oh, sí, espera. G-Chan. Cómo ganar suscriptores en vivo. Está en vivo a rayos. Si quieres puedes dar la vuelta en lo que le escribo. No, tranquila. Quedamos aquí. Vamos explicando aquí esto. Chan, todo junto. Oh, I can. You have one subscriber. Mucho gusto. Igualmente, chao. Vale, gracias. Chao. Y nada, pues eso. Más figuritas por aquí. Y la verdad, hostia, 78. ¡Hostia puta! 78.000 yenes esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y luego dicen que las Figure Art son caras. Me cago en la puta. Madre mía. Oh, mira. Mewtwo. Luego cuando edite el vídeo me saltará el copyright de YouTube por tanta música en la puta tienda y hablar tan poco, me parece a mí, ya verás. Me lo estoy oliendo. Pero bueno.
Lo que quería probar era ver cómo iba los directos aquí en plena calle y demás. Y parece que va bien. Teniendo en cuenta que tenía prácticamente agotados los datos y todavía se sigue viendo y podemos seguir grabando sin problema, yo me doy con un canto a los dientes. Así que nada. Muy bien. Chao. Cuídate. Vamos a seguir mirando alguna tienda más. Y si no encontramos nada, pues... O sea, nada. Si no encontramos ninguna oferta mejor del Vegeta, lo acabaré cogiendo o aquí o en la otra tienda. Donde mejor vaya. Oh, qué bonito, mira. Qué guapo el Bulbasur ese. 450 yenes. Los Pikachus esos. Mola. Hostia, acabo de ver unos Gokus aquí. Mira qué guapo. Chiqueala. Bueno, dice que no están permitidas las cámaras, pero... ¡Hala! Servío. A ver. Próxima tienda. ¿Dónde vamos ahora? Ah, para allá. Joder, siempre me lío. Cada vez que salgo de una tienda me pierdo. A ver, alguien me pidió los gasamones de Dragon Ball. Donde saliera el Android 13. Pero este es Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. Bardock Super Saiyan 3. Ok. Eso ya es totalmente nuevo. Y nada más. Pues eso. Venga, vamos aquí al Taito. Taito Station. Tengo curiosidad por saber quién me está viendo, porque sé que hay 4 personas, pero no veo los nombres. Así que manifestaos, por favor. Escribidme un hola o decidme algo. Por lo menos para no sentirme tan solo. Aquí hablando, sin más. No había nada interesante en el Taito Station. Así que nos lo pasamos. Y me gustaría volver a Denden Town, pero no tengo ni puta idea de dónde está. Tampoco puedo utilizar el GPS. Harto de jugar solo, hola. Yo estoy harto de hablar solo. Ya tenemos cosas en común. No, esta tienda tampoco. Debería de preguntar. O meterme por aquí. Estas tiendas me suenan, lo de Kidsland me suena. Antes cuando venía en bici quizás pasé por ahí. Sí, aquí está la chica que me dijo antes lo de Dragon Ball. Por lo cual vamos bien. Aquí hay un cartel que pone algo de inventado, por lo cual sigue la cosa bien. Ahora la cuestión es ¿para dónde? ¿Para allá? Para allá. Capaz sea de frente. Y por ahí hay videojuegos. Hay Irana y arigato gozaimasu. Allí videojuegos.
Esto, una tienda de manga. Sí, ¿por qué no? A ver. Venga, segunda planta, figuritas. Vamos a ver. Opa. Ábrete, sésamo. No, de Bleach no he visto nada. La verdad. One Piece y eso. Bueno, se nos había cortado el directo al entrar en la tienda esta por la mala conexión. Pero bueno, ahí vemos el Goku Kaioken a 13.000 yenes. Y serían 11.000 yenes. Y luego un poquito de todo, la verdad, por aquí. Está muy bonita también. 10.000. Ya, y el maestro Muten Roshi. Y aquí la nave de Freezer, que alguien también me había preguntado por ella, 1580. Madre mía, la tienda del demonio, que no se puede uno conectar a internet en ella, joder. Pues nada, a seguir. ¿Por dónde iremos ahora? A ver, vamos a cruzar por aquí. Y vamos a mirar por este lado. Tengo que consultar al GPS. Estoy perdido. A ver si no se corta. Vale, a ver, que tuve que consultar el GPS porque estaba perdido. Nada, vamos a volver a la zona de antes, la zona de Denden Town. Sí, por aquí. Vamos a andar un poco más antes de meternos a la izquierda. No hay nada. Bueno, 1 hora ya casi de directo, joder. Se me ha pasado el tiempo volando. ¿Quién me está viendo ahora? Salúdame, a ver, que te vea. Que te lea. Seguro que es el harto de jugar solo. Y me quiere dejar a mí aquí hablando solo. Por aquí, por aquí, por aquí. Canai, tío, todo.
Ya. Dragon Ball, Dragon Ball. Ah, por aquí hay tiendas también. Pero no me parece que estas vendan figuras. Estas son de Gashapon. Esto es Gashapon. Esto es tecnología. Sí, por aquí vine antes. Esto me suena. Bueno, por lo menos no estoy tan perdido. Bueno, la tienda de Anímate. A mí me parece que vendían ropa. Si mal no recuerdo. ¿Por dónde vine antes? Joder. Esta tienda parece que tienen cositas. Vamos a ver si podemos entrar. Y no hay ningún problema con la conexión. A ver si no se nos va. Empezamos con Dragon Ball y Boruto por aquí. Mira, Naruto. Alguien que casi se mata. ¡Ay, los Kirby's! ¡Ay! El Kirby azul. 4.000 yenes el jodido. Hostia, vemos un Piccolo allí muy grande. Y por aquí, mira qué bonita esta de Goku. Wow. Aquí Videl que parece que está cagando. Paikuhan. Qué guapas estas. Goku y Piccolo haciendo la fusión. Goku calzoncillos. Esto sí que es una joyita. Kibishin y Shin. Kibishin, perdón. Kibito y Kaioshin. Madre mía. 5.000 yenes. Eso sí que es para auténticos coleccionistas. Oh, y aquí está mi amigo Vegeta. De nuevo, 5.200. Parece el precio estándar. El dragón, 1.500. El super dragón, 1.000. Y por aquí detrás, Lupin Sansei. ¿Qué más hay por aquí? Mira qué guapo. Las fuerzas especiales. Wow, este dragón es una pasada. 1.500. El dragón de Dragon Ball GT. Qué guapas. Perfect Cell. Hostia puta, 24.000 yenes. Eso es un dolor muy grande. 8.500 la otra, la nueva. Su puta madre. Arrea. Y por aquí todo de One Piece. One Piece. One Piece, One Piece, One Piece. Tengo One Piece.
Pues no sé, creo que me voy a seguir buscando alguna tienda más antes de decidirme a comprarla. Si la encuentro más barata, mira, eso que me llevo. Y si no la hay más barata, pues nada, pues la compro en cualquier sitio, total. Están todos los sitios iguales. Todas las de Dragon Ball, pues será que no hay. No me entran a mí ni en la maleta, vaya. Ni dando 2 viajes a España con 2 maletas. Hay la de Dios de cosas. Especialmente me gustaron las figuras de Kibito y de Shin. Soda, ¿eh? Son Goku da yo. YouTube no tame ni aisatsu shite. Konnichiwa to ite. Arigato na. Qué majos los niños. Y ahora, ¿dónde cojones estoy? Ya, para allá. Para aquí, para aquí. Vamos para acá. A ver qué encontramos por aquí. Uf. Hace un calor de la hostia. Y seguimos sin encontrar gachapones de los que me habían pedido. Como veis, hay muchas chicas majas por aquí que normalmente te suelen decir cosas en plan: ven a mi tienda a comprar, o ven que te hago un trabajito, o cosas así. Tecnología, figuras, pero muy pocas. Nada de Dragon Ball parece. Me temo. Uf, qué hambre. Hay una tienda que se llama aquí Lo Bastante Barato. ¿Qué coña soy? Suficientemente barato. Bueno, si tú lo dices. Vamos a mirar aquí, en esta, a ver qué hay. A ver si encontramos un Charizard. ¡Oh! Ya está. Esto vamos a cortar un poco el directo, que tengo que hacerle una foto para mi colega. Lo siento por haber cortado el directo, pero ha aparecido el Charizard y quería enseñárselo a Álvaro. Bueno, pues aquí está Arizado por 12.800 yenes. Ahí lo tienes. Finalmente apareció. Voy a tener que hacerle otra foto porque se lo hice al de la izquierda en vez del de la derecha. Vale, ya está, ya volvemos aquí. Venga, a ver. Mira cuántas figuras tienes, para elegir. O sea, te las tengo que mandar todas. Me dice que es caro el jodido. Lo que tú me pedías. Yo solamente te lo busco, no te lo compro. Bastantes que hemos dado con él porque la pila de trabajo que ha llevado para encontrarlo. Mira la maga oscura, qué guapa. Los chibis de Yu-Gi-Oh. Pero de Kingdom Hearts no hay nada ahora. Este hombre siempre me manda a buscar lo más difícil, joder. ¡Wow! Monster Hunter. ¡Qué guapo! ¡Qué guapos las de Monster Hunter!
Vamos a mandarle la foto. Y Detective Conan por aquí. ¡Llama! Pues nada, esto era todo. Vamos a mirar un poquito aquí lo de los Pokémon. Que aquí hay bastantes también. Recuerdo cuando tenía las Pokéball de los chinos, de los 20 duros. Con los Pokémon algunos cambiados de colores. Joder, los niños aquí en Japón se lo pasan teta. Cantidad de figuras y cantidad de chorraditas. Hostia, mira qué guapo el Dito Pikachu. Ash, Misty, Jessie y lo que habíamos visto antes, los Charizard. So, yeah. Pero aquí ni rastro de Vegeta, así que nada. Más One Piece por aquí. Y maquinitas para jugártela, a ver si te toca algo. O para dejarte los cuartos. Y que te engañen con un primo, espérate. Por aquí. Okini Coffee. Okini significa gracias en el dialecto de Osaka. El de arigato dicen Okini. Y a ver, ¿qué más hay por aquí? Esta tienda también me suena. Ah, vale, venga, hay que ir para allá, al fondo. Esta es una tienda solamente de cartas, que no sé el nombre. Vamos a intentar acercarnos para que lo veáis. Ahí está, Hobby Station. Esta es una tienda solamente de cartas. Aquí Magic, Yu-Gi-Oh, todas las cartas. Te las venden sueltecitas y ala.
Arreando. Hostia, me está entrando hambre de tanto ver comida por aquí también. A ver si voy para casa y me preparo la cena, que hay que ahorrar. Ya que nos compramos el Vegeta hay que ahorrar, no se come fuera, no se cena fuera. Está prohibido. Más gachapones, pero no la que queremos. Gachapones de cartas de Yu-Gi-Oh! Wow. Y esta tienda, no sé si la visitamos antes. Me parece que no. Aquí no hay figuras. No hay lo que nos interesa. Así que no necesitamos entrar. Supa potato. Venga, vamos a entrar aquí a ver qué hay. ¡Hostia! Empezamos fuerte con Zelda. Por aquí. Pero no, venga, vamos a centrarnos y nos ponemos a buscar lo que vinimos a buscar. Mira qué guapa Zelda con el arco, la espadita, Link. Link, que uno es de Twilight y... qué guapo, con las dos espadas, con la maestra y la otra. Y esta es toda de videojuegos. Videojuegos. Si no tienes cobertura para nada. No te da la vida para nada. Vamos a mirar a ver si sigue la bicicleta ahí, si no me la robaron. Que eso también es importante. Que aunque no lo creáis, aquí en Japón son muy amigos de las bicis ajenas. Les gusta mucho. Y de vez en cuando viene un camión y si aparcas la bici en mal sitio, por aparcarla gratis como yo, pues te la lleva. Pero bueno, como están todas las bicis ahí, vamos a decir que la mía sigue ahí. Creo. Sí, ahí sigue, vale. Pues nada, a seguir. Esto es de cartas. Compra, vende y de todo te hacen. Espérate, la tienda, para allá. Que me confundo. Me pierdo. ¿Era por aquí o era por el otro lado? No sé si era por aquí ahora. No. Me parece que me equivoqué, que era por aquí. Ah, japa esta. Unas buenas vistas. Aquí está la tienda, donde explícitamente te dicen, no, se puede hacer fotos. Pero yo no estoy haciendo fotos, así que no me pueden decir nada. Muchas cartas, Pokémon. Kingdom Hearts. Ah, mira, ¿qué más de Kingdom Hearts? ¿Qué más? Mira, el Agumon que vimos en la otra feria, en el otro vídeo, que se transforma en Wargreymon. Street Fighter Zangief. Más de Naruto. Y ahora os voy a enseñar una cosa que es la hostia en vinagre, que son todas las figuras de Dragon Ball. Esto es un paraíso.
呢個咁貴嘅？ Una 細 Kamehao. 嘛，好貴啊，呢啲萬幾咁貴。細嘛，細你細蘭㗎嘛。 Un Android C17 por 12.000. 真係。諗住好貴嘅。 Los bustos de la. Esto del Team Genio. Mira qué bonita esta, de Goku con el abuelo. Y lo cara que es, va a ser tan pequeña, me cago en su puta madre. Oh, qué bonita Goku con Chichi. Esto es mentira porque nunca se besaron. Pero bueno, los repartidores de leche. En general está sublime. Sí, la verdad es que para eso te pillas la resina. Está mucho más curiosa. Si no fuera tan sumamente cara... Hay muchas que tienen muy... A ver, que son muy guays, pero yo no pagaría más de 1000 yenes por ellas, vaya. Mira aquí Bulma cuando estaba en la bañera, o Goku puteando al ninja Murasaki, o Goku pescando el pez en el primer capítulo. Joder, todo eso. O aquí cuando se transformó, el primer encuentro con Bulma. A ver, son figuras que molan, pero joder, miras los precios y su puta madre, ¿sabes? No son figuras que me parezca que valgan más de 1000 yenes, vaya. Hostia, mira esta, qué guapo, con la torre de Karin. Wow, 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 wow. Es sublime. Hostia, mira, mira, Las figuritas de la boda, Chichi sola, 4000. El set de los dos, 20.000. Agüita. Saben que si las compras es para ponerlas el día de tu boda. Y 160 pavos que te clavan. Y habrá quien los pague, Si no, no lo ponen a ese precio. ¿Y qué más? A ver, bueno, aquí ya esto es un mundo aparte. Aquí hay un montón de figuras de estas sueltas. Es que esto ya... como para parar a mirarlas todas, ¿sabes? Es imposible. Hay algunas que llaman la atención más que otras, por ejemplo, mira, Goku cuando se va con Up. ¿Qué más? Jackie-chan. ¿Y qué más hay por aquí? Mira, la máquina del tiempo de Trunks. A ver si está por aquí la figura que escondí. Ah, pues sí, ahí está. Ahí la escondí por si acaso. Nada más que quedaban dos y no quería que me lo quitaran. Y este Vegeta, hostia, qué feo es el cabrón. Madre mía. Pues nada, habrá que coger el Vegeta este. 5200 y a correr. Parece que es el precio estándar aquí en Osaka. Mira esta. A ver cómo es. Y no hay nada más de Dragon Ball. Ahora hay aquí One Piece. Y solo eso. Pues nada. Aquí tenemos el Vegeta. Aunque ponga que el precio antiguo era ese, yo creo que lo hacen por engañar. Sí, al final da prácticamente igual donde las compres porque el precio es más o menos similar. Pero bueno, gracias por haber estado 1 hora y media casi conmigo, aquí 1 hora y 20.
y al final pues me llevo esto. A ver si el mes que viene sale otra, la puedo coger y eso que me llevaré para España. Así que nada, muchas gracias por muchas gracias por verme y luego lo pondré en público este vídeo por si alguien se lo perdió, que lo podéis ver. Así que nada, los que no os hayáis suscrito y si lo estáis viendo, pues darle a suscribiros y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.